Muy bien, pues continuamos con el tema que estamos viendo, que hemos de dar testimonio de Dios. Vimos el punto que el testimonio de que el poder de Dios está en su Hijo Jesucristo, el poder creador, el poder de la creación. Dice que Dios hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. Bueno, nosotros hemos de dar testimonio no solamente por el hecho de que lo sabemos, que estamos convencidos, que lo aceptamos, sino que vivimos en esta creación maravillosa que Dios preparó para nosotros, la creó para que fuera habitada por nosotros. Esa creación es por causa de nosotros. También vimos que el poder de Dios para juzgar al mundo está en Cristo. Bueno, son aspectos muy definidos. Si nosotros queremos dar testimonio de Cristo, queremos dar testimonio de que Dios está en Cristo. Toda la creación de Dios es en Cristo. Todo el poder para juzgar al mundo está en Cristo. Bueno, nosotros testificamos de una salvación que recibimos por medio de Cristo. Bueno, Él, su obra mayor que llevó a cabo cuando Él vino a este mundo es ir a la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados y salvarnos. Bueno, nosotros testificamos que somos salvos porque creemos que Dios dio el poder a Cristo para salvar, para perdonar y para juzgar. Entonces, bueno, nosotros testificamos que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, que tenemos vida eterna, que no habrá condenación para nosotros, que hemos nacido de nuevo. Son evidencias, ¿verdad?, de que nos hemos apropiado de esa gracia, de esa dádiva de Dios en Cristo Jesús. Hemos creído que Cristo le dio Dios todo el poder para juzgar. Bueno, estuvimos hablando de eso y vamos a continuar ahora otro enfoque que hemos de dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo Jesús para nuestras necesidades diarias y también las necesidades espirituales de nuestra alma. Fíjense, es como si fuéramos avanzando en enfoques que van cubriendo más y más cosas por las cuales podemos dar testimonio cuando hemos creído y hemos recibido a Cristo. En este punto vamos a enfocar que nuestra vida diaria está suplida por Cristo Jesús y que Dios en Él nos dio todo lo que necesitamos. Pero antes quiero hablar de 3 puntos. Hay muchos aspectos, muchas razones por las cuales un cristiano no está testificando de Cristo. Hay situaciones que suceden en su vida y una de ellas es por no saber vivir por gracia. Vivir por gracia es, en un sentido, cuando oímos la palabra gracia, específicamente se refiere a 2 razones. Que Dios nos dio lo que nosotros no podemos obtener ni alcanzar. Dios nos lo dio como un regalo.
La gracia de Dios provee todo lo que yo no puedo obtener, alcanzar o llegar a tener. Esa es una definición de la gracia. Otro punto es que Dios me da lo que no merezco. Lo que no merezco, todo lo que no merezco, Dios me lo da. Y bueno, hay razones por las cuales yo no soy consciente de que, pues, el aliento que tengo, dice la Biblia que Él es el Dios vivo, que nos da la vida y el aliento y todas las cosas por su voluntad existen. Bueno, en este sentido, si yo sé vivir en la gracia, voy a obtener por medio de esa gracia que Dios me concede en Cristo, obtener todo lo que yo no puedo obtener. Continuamente confesamos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, nuestras fallas, nuestros errores, y nos causa mucho dolor sufrir pérdida o no alcanzar la satisfacción ¿cómo decir? El sentir de que me siento contento. Siempre siento que me faltan muchas cosas. Bueno, eso es lo que yo puedo tener. Pero por la gracia Dios me concede todo lo que yo no puedo tener. Entonces, dice Efesios 2, 1 al 3. Bueno, nadie puede hablar de la gracia sin ver su condición. Ahorita he mencionado algunos aspectos de nuestra condición natural, debilidades, limitaciones, incapacidades, falta de sabiduría, falta de responsabilidad, muchas cosas que nos faltan. Bueno, debemos de ver la condición normal o natural que tenemos para poder evaluar lo que es gracia. Vamos a ver estos versículos, cómo está nuestra condición por nosotros mismos, qué hemos logrado, qué hemos alcanzado, qué es lo que hemos atesorado. Dice en Efesios 2, voy a leer los primeros 3 versículos. Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente a la vida de Dios. Completamente ajenos, ausentes, carentes de la vida de Dios. Y Dios nos dio vida. Eso es algo que no podíamos obtener por nosotros mismos. Y es algo que no merecíamos porque estábamos en una condición de muerte espiritual en nuestros delitos y pecados. Ahora Dios me ofrece un lugar privilegiado, bendecido, sin merecer. Y lo que yo nunca podría obtener por mí mismo. Ahí empezamos a definir la gracia en acción, no solamente como una palabra pues bonita, sino como un don de Dios, la gracia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y veamos aquí todavía estos 2 versículos, cómo era nuestra condición, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es Satanás. Él es el príncipe que se mueve en el ambiente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la vida normal, la vida que llamamos libertad.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vuelve a decirlo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto no es libertad. En los deseos de la carne, en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Realmente es un desenfreno en nuestras vidas, o un libertinaje, es una libertad corrompida. Es lo que está diciendo aquí, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? Hijos para el infierno. La ira de Dios que castiga y condena el pecado. Y éramos hijos para condenación, lo mismo que todos los que viven en ese desenfreno. Bueno, si nosotros nos vemos a la luz de estas palabras con las que Dios nos ve y nos ubica y nos califica, pues entonces, ¿de qué soy digno? ¿Verdad? Hijo de desobediencia, eso es lo natural. Hijo de ira. Bueno, en ese sentido, pues no soy digno de nada, de los privilegios de la vida, del don de la vida. Y aquí empezamos a ver esa buena voluntad de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, sin merecerlo y sin que yo pueda obtenerlo. Si yo soy un esclavo del pecado, de la corriente, del desenfreno, ¿cómo podría yo salvarme? No puedo salvarme ni de esa vida descarriada, ni puedo salvarme del destino que me espera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, cuando hablamos de recibir a Cristo, específicamente estamos recibiendo a Cristo conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras, que Cristo murió por mis pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Cristo, el que trae las huellas de los clavos en sus manos, en sus pies, las huellas en su costado de la lanza que traspasó su costado. Él les mostró eso a sus discípulos y les dijo: miren, palpen y vean que yo mismo soy el que estuvo en la cruz, el que fue sepultado. Y si yo hablo de recibir a Cristo, Él resucitó al tercer día y Dios nos resucitó ahí en Cristo. Bueno, eso es gracia que yo no puedo obtener ni la merezco, ¿verdad? Y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es la gracia, el don de Dios. ¿Dónde estaba yo sentado antes? Pues al lado del príncipe de la potestad del aire, al lado de Satanás. Era mi líder, mi guía, mi inspiración. ¿Y a dónde estaba yo destinado? A la ira de Dios que castiga el pecado. Entonces ahora Dios, sin merecerlo, por gracia, me ha dado ese lugar. Es completamente propio y aceptable
que si yo doy testimonio de Cristo, yo pueda decir que voy a ir al cielo, porque ese es el lugar que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Juntamente con Él me dio ese lugar. Por eso la Biblia dice que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y que el Señor dijo: voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Este es el Cristo que yo recibí, y esa es la gracia en una persona, que me puede dar lo que yo no puedo tener, y me puede dar lo que yo no merezco. La gracia es una persona donde está la plenitud de la vida, y Dios me lo ha dado por gracia. Bueno, estamos hablando que un cristiano guarda o omite su testimonio porque no está viviendo en la gracia, no está gozándose en este regalo que Dios le dio. No es un tesoro que sobrepasa cualquier cosa de esta vida y de este mundo. Dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. La fe y la salvación en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún cúmulo de obras puede alcanzar el pago de librarme de la ira de Dios por el pecado. Y ni ningún cúmulo de obras me puede hacer merecedor de lo que Dios me da en Cristo. Bueno, un cristiano, para dar testimonio, necesita meditar y reposar y gozarse y revisar estos puntos, porque eso es un lugar inmerecido, inalcanzable, pero también es un lugar de salvación. Bueno, dice que lo mismo que los demás, que éramos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, nosotros andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, todo lo que se nos ocurría, lo que deseábamos, lo que se nos antojaba, todo. Bueno, otra razón por la que un cristiano guarda ese testimonio, sí lo guarda, sabe que lo tiene, sabe que tiene a Cristo, sabe que Cristo vive en su corazón, pero lo guarda. ¿Por qué? Pues porque no reconoce que es mucho por lo que tiene que dar gracias a Dios. Cada vez que respiramos el aire es un regalo de Dios. Cada latido de mi corazón, cada vaso de agua, tantas cosas que recibimos. Y bueno, dijimos que un cristiano guarda su testimonio porque no es consciente de la gracia o no sabe vivir en la gracia. Y miren, aquí en Romanos 3:19 dice respecto: cuando no reconocemos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios, ustedes han oído los 10 mandamientos. Bueno, Dios nos va a juzgar con esos mandamientos. Y esos mandamientos ponen a toda persona bajo condenación, bajo la ley, ¿verdad? Para que toda boca se cierre pensando que merece algo y que es digno y que reclama y que se enoja. Bueno,
En ese sentido, la ley me dice, cierra la boca, no mereces nada. Lo único que mereces es condenación. Eso es lo que tú te has ganado. Te has ganado que la ley te castigue. Y dice, ahora enfocándonos en la gracia, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este es Adán. Nosotros recibimos una naturaleza como herencia de Adán. Adán pecó, dice la Biblia, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la maldición de una naturaleza heredada. Y dice aquí que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En una parte le llaman a Jesús el segundo Adán, porque el primer Adán nos entregó a la maldición y a la muerte, y el segundo Adán no falló, no pecó y pudo ofrecer su vida para rescatarnos. Entonces dice que reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es para un reino de vida, no es para un reino de muerte. El pecado entró en el mundo y con el pecado entró la muerte. Ese es un reino de muerte al que pertenecemos, y de ahí nos rescató Cristo. De ahí Él nos arrancó para que tengamos vida. Bueno, cuando yo soy consciente de esto, reconozco que cada instante de mi vida es por gracia, para reinar para vida, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el don de ser cubiertos de justicia. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la gracia y la justicia. En un sentido, la ley de Dios está satisfecha cuando Cristo vive en mi corazón, porque Cristo pagó todos mis pecados y la ley ya no tiene nada que condenarme. Y el sello que Dios pone es el sello del Espíritu Santo, justificado. Y la ley ve esa justificación. Entonces reinaremos para vida desde el momento, es decir, entramos en el reino de Dios para vivir en ese reino por gracia sin merecerlo. Dice respecto a esto todavía, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. De Cristo tomamos gracia para empezar, gracia para seguir, gracia para vivir y gracia para todo lo que Dios nos quiere dar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Dios le dio a Moisés la ley para que toda boca se cierre, es decir, que la gente está en un libertinaje, en una descomposición moral, y ellos creen que en la misericordia que Dios tiene, Dios se agrada de ellos así. Bueno, eso es la confusión del pecado. Entonces Dios lo que hizo fue traer la ley y dijo, mira, así te veo yo a ti, no matarás, no hurtarás, no adulterarás,
No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No tomarás mi nombre en vano. No te harás imagen de ninguna cosa. No tendrás dioses ajenos. Y esto es lo que revisa y examina tu vida. Y si tú has faltado a estos mandamientos, la ira de Dios está sobre ti. Bueno, la ley por medio de Moisés fue dada para que toda boca se cierre, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí es donde yo me convierto de esa descomposición, de ese libertinaje, me convierto a Cristo y pongo mi vida en Cristo para ser perdonado, para ser salvado, para ser aceptado por Dios y para empezar una vida agradable a Dios. Bueno, hemos mencionado dos razones por las que un cristiano guarda su testimonio. Y no crean que un cristiano que guarda su testimonio vive feliz, vive contento. Él vive con una convicción continua que le está fallando a Dios, porque Dios le ha dado el don de la justicia y la abundancia de la gracia, y él está desperdiciando esa vida y esa gracia que Dios le dio, y él no puede ser feliz. ¿Qué quiere Dios? Pon tus pies en el reino de la vida. Empieza a hablar que yo vivo en ti, que tú has tomado un lugar conmigo. Testifica de las cosas que yo he hecho en ti. Habla de la gracia, habla del perdón que has obtenido, habla cómo yo proveo todo lo que tú necesitas. Bueno, tenemos un pliego de puntos de oración, donde es una guía de 10 puntos, donde estamos orando porque esa obra que Dios empezó y trajo a nuestras vidas, que esa obra se dé a conocer. Estamos orando y uno de los puntos es vivir en una vida de testimonio. Y he estado hablando en este tema lo que implica vivir en esa vida de testimonio. También ahí en ese pliego de peticiones dice que esa obra que Dios hizo no la podemos hacer nosotros. Somos débiles, estamos muy limitados, somos incapaces de llevar esa obra. Entonces nos dice que debemos orar por la gracia de Dios, que yo pueda obtener el llevar este testimonio, y aunque no lo merezco porque yo mismo blasfemé y vituperé y deshonré el nombre de Dios y Él me perdonó, bueno, dice Dios, ahora yo quiero que lleves ese testimonio por gracia. También estamos orando que esa obra que Dios quiere que llevemos es en el poder del Espíritu Santo, no es en nuestra capacidad. Es un poder que habla de que lo que yo testifico es verdad, que lo que yo digo es verdad. También estamos orando en eso, es como una primicia que debemos orar por libertad, por vivir en libertad de hacerlo. Necesitamos libertad en muchos aspectos. Este mundo es adverso a la voluntad de Dios y nosotros estamos llevando este testimonio contracorriente. Un espíritu que obra en el mundo, como lo leímos aquí, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Bueno, estamos orando
porque tengamos libertad de tiempo, de espacio, de recursos, pero mayormente que tengamos libertad en nuestro corazón. Que mi corazón no sea una puerta cerrada donde yo no quiero que se abra. Estoy orando porque Dios abra mi corazón, que yo tenga libertad. Bueno, ¿para qué libertad? ¿Para qué la gracia? ¿Para qué? Para dar testimonio. Dios quiere que yo lleve este testimonio. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Cuando yo les dé mi espíritu, ustedes van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Y yo les voy a dar gracia, porque la gracia y la verdad están en mí. Cuando yo viva en su corazón, ustedes tendrán esa capacidad de hacer lo que no pueden hacer, y aún que ustedes se consideren indignos de hablar de mí, cuando ustedes mismos pisotearon mi nombre, blasfemaron. Bueno, yo te voy a dar gracia y libertad para que tú lo hagas. Bueno, otro punto. Vamos a hacer un alto aquí. Continuamos aquí en la segunda parte.